Hola a todos, buenas noches y buen día aquí desde Liz, que estamos grabando en el día 20, que es la partida del día 21 de febrero del 2026. Hoy vamos a profundizar el tema Aquietate. Llegaron muchas preguntas que señalizaban que es importante profundizar un poco. Sentimos que existe aún un campo de es muy importante, como veremos hoy. Y tenemos aquí algunas preguntas que ya son parte del tema. En las partidas públicas como estas, siempre existe la interacción con el público. Entonces llegaron algunas preguntas de partidas anteriores que voy a dar atención. La persona pregunta lo siguiente: en el video no desee enterrar la propia sombra. La persona pregunta así: ¿cómo podemos reconocer y recibir nuestra propia sombra sin caer en la culpa y en la autocrítica, transformando este encuentro interior en un verdadero camino de crecimiento espiritual y maduración de la fe? Bueno, cuando nosotros despertamos realmente para lo que nosotros llamamos de camino espiritual, esto es una trayectoria larga que por lo general comienza en otras vidas y que en este tiempo, aunque para algunos pueda representar un impulso más fuerte, es un impulso de una síntesis. Entonces nosotros tenemos ya muchas vidas caminando en esta búsqueda. Y el punto es que nuestra naturaleza humana ella es conformada porque en cada encarnación nosotros no tenemos la memoria, no recordamos lo que hemos vivido en las vidas anteriores. Entonces con esto nosotros vamos repitiendo experiencias y también nuestra personalidad va escondiendo cada vez más lo que ella sabe que la lleva a una transformación un poco más definitiva. Entonces técnicamente lo que nosotros conocemos hasta hoy es que quien encarna es el alma, que es un núcleo en nuestro interior, nuestro mundo interno, y en cada encarnación forma una personalidad que cada vez está compuesta por lo que nosotros llamamos nuestros cuerpos. Y en la ciencia espiritual clásica es conocida que nosotros tenemos un átomo permanente de cada cuerpo que subsiste en las encarnaciones y que en la encarnación siguiente guarda una semilla de lo mejor que nosotros ya vivimos y una semilla de su propio proceso evolutivo. Por lo tanto, en cada encarnación es como si se hace un reset, una gran oportunidad de que haya en ella algo que debe seguir transformándose y debe seguir despertando como un potencial de expresión que ya adquirimos. Entonces, para nosotros no caer en esta trampa, en esta culpa, nosotros tenemos que entrar en el camino de la aceptación o la resignación. Aceptación de nosotros no conformarnos pasivamente de una manera victimista o negativa. Y cuando miramos algo, bueno, yo tengo 1,85 m, color castaña, y es eso. En esta encarnación es esto. Si yo no acepto esto delante y comienzo a luchar queriendo otra expresión a partir de esto menciona apenas simplemente una característica física, ¿no? Nosotros ingresamos en una lucha de no entrar, de ser lo que nunca vamos a ser desde el punto de vista físico. Internamente quedamos negando algo que la propia vida nos está mostrando que ya dio el tiempo para nosotros. Ahora, para esto precisamos tener humildad y hacer un trabajo íntimo, interno, porque es un asunto que ocurre dentro de nosotros. Y aquí voy a remitirme al trabajo de Hércules, que está erguiendo la hidra, que es justamente
un mito que él va a trabajar con un subconsciente que es donde está en todos nosotros, es un proceso de la sombra en todos nosotros. Y él está allí con la hidra de 7 cabezas. Intuitivamente identifica que no resuelve luchar contra la hidra, no resuelve arrancarle la cabeza, porque la eleva para la luz, coloca en una región fuera de este ambiente humano, terreno, y él allí consigue con su trabajo. La analogía es que nosotros nos encontramos con esas sombras, que son muchas, tenemos que erguirlas para nuestro mundo interior, y aquí ya entra el tema de hoy, que es aquíétate, llevarlo para nuestra luz interna, identificarlo para que eso vaya curando, redimensionando gradualmente la influencia, las interferencias o las expresiones de estas sombras en nosotros. Una pregunta importante: ¿y la culpa? Ella solo emerge cuando nosotros no tenemos aún un cierto grado de responsabilidad. Cuando nosotros tenemos un sentido de que somos responsables y consecuentes con nuestras iniciativas, no nos vamos a sentir culpables, podemos sentir arrepentimiento eventualmente porque no tengamos conseguido aún expresar nuestro mejor. Hasta ahí comenzamos un camino de reconstrucción, y esto es muy evolutivo. Y esto es muy importante. La pregunta es muy importante. Aquí en la última partilla de Aquíétate, en la parte 1, la persona dice que yo mencioné el 8 del 8. Y a ella le gustaría saber si esta nueva fecha, este calendario, cómo funciona. En el léxico esotérico se podría encontrar muchas informaciones sobre estos ciclos trimestrales. Tengo una partilla grabada sobre estos ciclos que nosotros ingresamos ahora en el 8 de febrero, que es el ciclo de la fructificación. Y tenemos eventualmente que editarla porque tiene trazos más internos de la obra que nosotros representamos, pero podemos colocarla en público. Es un tema muy amplio, pero es esencial. Y es que la humanidad hizo una migración simplemente de la ley del karma de 1988, de lo que nosotros llamamos la ley de los ciclos. Y en la ley de los ciclos están divididos en 4 trimestres. Día 8 del 8 representa y significa para lo que nosotros llamamos la ley de la jerarquía, el inicio de un ciclo de desabrochar las semillas lanzadas, o sea, todo aquello que es evolutivo en el universo, que necesita ser desarrollado, es lanzado en todos los planos, inclusive en la conciencia de la humanidad, y en el 8 del 8 es el inicio del desabrocho de esas semillas. Y veremos después en algún momento solo una partilla sobre estos ciclos para profundizar en estos temas que son importantes. Y aquí alguien dice, ¿cómo saber cuándo es nuestra inspiración? ¿Qué hacer con todo el conocimiento adquirido? Y no quiero elegir, quiero ser eventualmente invitada. Vean, esta pregunta es importante porque también es una transición de una etapa anterior de la humanidad, en la cual nosotros éramos muy pasivos de lo que venía desde lo alto, de los niveles profundos, como quieramos llamar. Entonces hoy, nuestro mundo interior de la humanidad, me refiero, está siendo invitado a asumir su papel delante de la creación. Esto es naturalmente una etapa que lleva en consideración toda una preparación que nosotros tuvimos antes. Nosotros no vamos a agarrar la llave de un camión con 30 toneladas de carga y colocar en la mano de alguien que nunca se sentó en el volante. Es una analogía. Entonces, aquellos que nos llega hoy dentro de la colaboración al plan evolutivo fue preparado por muchas vidas y también viene para nuestra experiencia en el universo. Entonces, en este propósito de nosotros aquietarnos, que vamos a estudiar hoy desde una cierta perspectiva, nosotros podemos gradualmente comenzar a identificar este nuevo próximo paso
cómo vivir y aplicar conocimiento adquirido sirviendo al plano evolutivo. Hay una ley, que es la ley del servicio, que es una ley inteligente. Todas las leyes superiores son inteligentes. ¿Y qué es una ley inteligente? Ella solo se activa o ella solo se aplica cuando existe un código evolutivo. Entonces, esta es una llave importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en un ciclo anterior, muchas de las leyes constructivas, pero no evolutivas eventualmente, ellas podían ser manipuladas y utilizadas también por seres no evolutivos. Entonces, una ley inteligente, o sea, como la ley del servicio, ella solo se activa su propio potencial. ¿Qué es esto? Es estar coligada con sus niveles inmateriales. Es una válvula que se abre cuando, filtrada por la inteligencia superior, las leyes que van a ser vividas aquí son canalizadas para un proceso evolutivo. Esto es una protección para nosotros, para que nuestro conocimiento no sea usado negativamente. Da para acompañar. Esto es muy importante porque es una protección significativa para nuestro conocimiento adquirido. Porque si no, todo lo que ya fue compartido con la humanidad podría ser usado de una manera negativa y ahí estaríamos con un karma relativamente grande delante del universo. Entonces, esto actúa en el plano material hasta cierto punto, pero espiritualmente y profundamente tiene esta camada de protección, que es la inteligencia de la ley espiritual. Entonces, ¿qué hacer con el conocimiento adquirido? Haga una oferta en el plano que usted pueda comprender de lo que es el plano evolutivo y pida una señal, pida una indicación, pida un sueño, pida que la vida mismo te muestre esto, porque en general nuestra ansiedad, el movimiento de los cuerpos, no nos permite escuchar nuestro propio interior. Porque cuando nosotros nos aquietamos, ¿para qué nos aquietamos? Porque algo está agitado. Si no, sería fuera de contexto colocar aquíétate. Entonces, si está agitado en nosotros, esa parte humana, nuestros sentimientos, nuestras energías, nuestro metabolismo, nos agita mucho. Y las fuerzas involutivas conocen muy bien esto. Y la alimentación de hoy, por ejemplo, está toda pensada para agitar los cuerpos, por ejemplo. Nuestros cuerpos son resguardados por los devas también. Una vibración, una frecuencia. Entonces, nuestras emociones, veremos aquí una pregunta, ¿qué es la diferencia entre emociones y sentimientos? Es muy importante. Nuestros pensamientos, tantas informaciones, impulsos y argumentos, la polarización, todo esto lleva a una agitación muy grande. En este ambiente agitado es muy difícil que nosotros podamos identificar nuestro lugar de la creación. Es muy difícil. Evitar la palabra imposible, más es casi imposible porque es mucha mezcla, mucha contradicción. Y no sabemos que el universo, este universo donde estamos, es un universo de amor y de sabiduría, y por lo tanto todo funciona a partir del magnetismo. Los semejantes se atraen, entonces vamos generando inquietudes, perturbaciones, dudas, antagonismos, y esto va a traer una vibración correspondiente y nuestro conocimiento adquirido en algún nivel va a quedar mezclado con todo esto. Y ahí arriesgamos de embarcarnos en algún impulso, alguna reacción impulsiva que no corresponde a nuestro conocimiento profundo. Entonces pida luz sobre todo esto y va a ser ayudada. En la partida, algo en nosotros está insatisfecho y clama por una existencia superior. La persona pregunta, cuando establecemos una meta para salir de la inercia,
¿qué más ocurre cuando nuestro proceso interno, con nuestro ser interno? ¿Qué otros impulsos recibimos y de dónde ellos surgen? Bueno, parece que por detrás de la pregunta de la persona existe una inquietud con la propia inercia de los cuerpos. Y esta inercia puede ser identificada primero como una ley de la materia. La materia tiende a una estabilidad. En ese sentido, la inercia sería la estabilidad. La reacción química ya llega a un punto de estabilidad, ¿no es así? Y es una inercia. Ella no se combina más, entonces es una inercia. Ahora, en esta perspectiva, la inercia en un cierto punto, de que casi indiferencia en algunos casos, cuando después de muchos impulsos y muchas tentativas, el mundo interior se recoge, entonces el alma, ella tiene un programa que viene de muchas vidas, un programa muy amplio que nosotros no tenemos la menor idea, y esta es una buena noticia, que podemos abrir a esto y descubrir una vida real para nosotros. Y ella se va comunicando con la parte más externa de la encarnación en la medida que nuestra personalidad realmente está confirmado sus decisiones. Entonces podemos hacer muchos votos, muchas intenciones, hablar qué es lo que estamos viviendo realmente, qué es lo que nosotros aplicamos en nuestra vida. Nosotros vivimos de valores, de principios que realmente entendemos y los interactuamos como nuestros. ¿Qué decisiones tomamos a partir de estos valores? Entonces, cuando nosotros integramos valores, principios, decisiones a nuestra vida y ajustando nuestro karma para que podamos vivir esto con menos impedimentos, esto nos va llevando a un dinamismo que va a conducir a la pregunta anterior, al servicio al plan evolutivo. Cuando la distancia entre todo esto y la vida que nosotros llevamos aumenta mucho, el propio karma no permite que nosotros desgastemos esos valores y principios con una vida externa, que la vida externa no corresponde vibratoriamente a nuestros principios y valores, y esa energía queda recogida. El resultado de esto dice que nosotros sentimos una ausencia o una separación de este impulso que puede ser traducido como una inercia, una dificultad para vivir todo esto. Es una pregunta muy amplia que debe hacer para usted mismo. Y la pregunta que, ¿cuál será mi próximo paso? ¿Cómo puedo agarrar este potencial todo que identifico y colocarlo en mi vida? ¿Qué impulso vendrá autorizado por nuestro mundo interior? Entonces aquí, atención, nosotros podemos estar en un lugar sagrado. Ya tenemos una partida sobre esto, ya se recuerdan, Carabandal, Montserrat, entre tantos otros, y allí existe una irradiación de la vida suprafísica, y por mi vibración, por la vida que yo llevo, no hace puente conmigo. Entonces estoy vibrando aquí y a esto está vibrando de esta otra forma aquí, y no se comunican en todo su potencial. Y filtrado por nuestro mundo interior, muchas veces nuestro mundo interior no permite que nosotros recibamos una vibración superior para protegernos. ¿Por qué? Porque si existe un impulso o llega un impulso con esta agitación de nuestros cuerpos, que percibe la vibración de la energía superior y ella percibe que estamos desorganizados, no nos va a hacer bien. Entonces esta vibración se aproxima, nuestro mundo interior va calibrando esa energía para que nosotros no nos agitemos más. Vean, la energía cósmica, la energía inmaterial, ella es impersonal. No nos está juzgando si alguien está así o está de otra forma. Ella ve una vibración y una frecuencia. De acuerdo a la vibración que recibe, va a profundizar esta energía, va a potencializar la energía que está en nosotros
con la energía superior o va a disminuir un poco la frecuencia para que nosotros podamos estar bien ahí. Porque la energía superior es inteligente y no existe para causar ningún tipo de desarmonía en el ambiente, en ningún ser. Para responder aquí, ¿qué ocurre con nuestro ser interno y con los impulsos que recibimos? Entonces, vean, cuando estamos inertes, nuestro mundo interior no tiene cómo tocarnos. Es una inercia muy grande al tomar esa decisión. Es una inercia física, emocional y mental. Es una inercia en la tomada de las decisiones. Estoy ligando con la pregunta de los ciclos. Una humanidad está recibiendo un impulso de los ciclos cuando un ciclo da un impulso. Y la tendencia o las expectativas, si existen en el universo superior, es que nosotros demos la respuesta y seguir ese impulso. Interactuar con la vida superior, entrar en ese dinamismo, que es el dinamismo de interactuar a través del servicio. Y la oración también es un servicio. Entonces, si no nos colocamos a orar, por ejemplo, o a hacer otro ejercicio espiritual apenas para nosotros mismos, esa frecuencia baja, porque el ejercicio no fue hecho para eso. El ejercicio es para intensificar la frecuencia y colocarnos en contacto con el canal orante, que es un canal que existe en el universo, que no es solo oración formal, generar una irradiación y una otra frecuencia que no es la nuestra. Y así con todo, con la vida espiritual. Entonces, ¿qué otros impulsos de oración? Por ejemplo, meditación. Hay aquí una pregunta sobre meditación y así por delante. Todo esto nos llevaría a una condición de aquietarnos para escuchar lo que ya está dentro de nosotros. Entonces, una buena noticia de todo esto es aquí una mudanza, un cambio de paradigma del llamado buscador espiritual, que no somos nosotros que construimos la vibración superior. Nosotros creamos una condición para aquello que kármicamente y dármicamente tiene que entrar en nuestro camino, venga a nuestro encuentro para atraer esa energía superior y ahí se establece una relación. Esa relación no es una relación superficial, es una relación que debería ser más profunda y se confirmar con el tiempo. Y estos núcleos y estos puntos espirituales dentro de nosotros y de la vida suprafísica del planeta podrían gradualmente contar con nosotros un pequeño luz, en un pequeño punto de luz, ser como un pequeño punto de luz y de radiación. ¿Me explico? Esto es muy diferente de hacer algo personal. Esto no es una búsqueda espiritual, que es la búsqueda de ese alineamiento para que nosotros podamos finalmente tornarnos algún día un servidor, alguien que está alineado con los niveles profundos y que de diferentes maneras, tanto en el silencio o en la palabra, o en la acción, o a través de un servicio externo, proyecte los códigos superiores en un planeta tan desgastado. Esa es la palabra, ¿no? Estamos en estos momentos observando. Otra pregunta. ¿Tengo sentido cada vez más un impulso de orar por los desencarnados? ¿Existe hoy una necesidad mayor que antes de otros ciclos? Bueno, primero, sí, es muy importante orar por esas almas. Están bien porque han desencarnado. Y esa alma va a atravesar los planos intermediarios cuando ella desencarna y ella es muy ayudada si ella encuentra ese canal de la oración, que es un canal de elevación. Cuando nosotros desencarnamos, precisamos atravesar el plano astral, que es un plano bastante perturbado, bastante agitado, un plano muy hostil y violento inclusive, y como él es muy próximo del punto de vista externo, del plano físico,
hay almas que demoran semanas para percibir que desencarnaron porque es muy parecido con el plano físico. Y muchas veces peor. ¿Por qué? Todos aquellos deseos no realizados en el plano físico, en el plano astral, el alma, ella percibe que puede realizar. Entonces ella se queda presa en ese plano porque ella ve que existe ahí un campo de expresión de esos deseos. Por eso es importante que durante la encarnación darnos atención para que podamos salir realmente de este ambiente, de esta renovación, ir a un intervalo de encarnación, algo que es un proceso entre las encarnaciones, y vivir un proceso evolutivo y no quedarnos repitiendo experiencias en el plano astral. Entonces orar por quien desencarna, sí, es muy importante. Por ejemplo, por la protección de esta alma, de no ser absorbida por conciencias negativas en un cierto grado evolutivo, que absorben las almas y las almas quedan experimentando en el plano astral a través de estas almas. Entonces es muy importante sí orar por esas. El punto es que aquí eventualmente no dirigir la oración con una intención específica, sino orar por los desencarnados. Sí, millones de almas están desencarnadas, están por ellos orando como un todo para que tengan protección, ayudas y vivan el proceso de cura. Cuando nosotros desencarnamos, conciencias ligadas con los linajes de los curadores, los acolen para armonizar a la conciencia, para que puedan proseguir. Y es muy importante que se pueda orar por esa situación. Ahora, ¿es más necesario de que antes? Nuevamente sí, probablemente el planeta vive una batalla con las fuerzas involutivas, ya estudiamos esto. En el plano astral y en el plano mental especialmente están muy conflictivo, extremadamente fricativo, y entonces claro, es más importante porque a la medida que se aproxima una síntesis de la conciencia humana, vamos viendo casi como galopando delante de nuestros ojos unas crisis y situaciones que están tomando cada vez más complejidad y están cada vez más entrelazadas. Por lo tanto, la necesidad es más grande. Hay una pregunta aquí importante que voy a responder cuando entremos en el tema en sí de aquíétate. Y la persona dice, cuando un ser transciende, por lo menos en algún grado, las esferas del ego, ¿cómo él pasa a responder, a actuar? ¿Cómo pasa con mecanismos y procesos de sentimientos, de acción? Es una pregunta muy importante. Cómo seguir y cómo son los procesos y cómo son sus cuerpos delante del servicio al mundo, al colectivo, además de trabajar para sí mismo. Es una pregunta bien importante. Y para hacer esta transición de salir de la esfera del ego para la esfera grupal, es necesario la energía de la voluntad. O es un proceso natural que ocurre en la medida de que nos ofrecemos para el servicio abnegado. La persona mismo ya respondió mismo lo que reflexionó, porque eso, el ego es eso, él no va a dejar de existir nunca porque es un mecanismo nuestro, de nuestra estructura, es como se torna viable la encarnación. Y el ejercicio del egoísmo es todo girando en torno de nosotros y por lo tanto nosotros, si estamos desconectados, no nos damos cuenta que somos parte de algo más amplio. En pocas palabras sería eso. Nuestra alma, no solamente el núcleo que tiene conciencia de eso, ella también de un grupo de almas. Entonces los grupos, las familias, la sociedad, todo esto aquí, las naciones en el plano externo, representan grados
de la expresión de la colectividad o de la vida grupal. Y es muy importante que nosotros veamos hoy cómo hoy esto está siendo atacado frontalmente, por decirlo de alguna forma, y muy estimulado el tema del egoísmo. ¿Por qué? Porque son fuerzas involutivas intentando retener a la conciencia humana de su próximo paso, que es el despertar. Porque este nivel de altruismo, de acción abnegada, y a partir de ahí interactuar más libremente, externamente también, con la vida superior. Bueno, vamos a retornar después a esto. La persona pregunta, ¿existe una necesidad de dedicar mucho tiempo a la meditación? ¿O se debería colocar los vehículos en el servicio al plan? ¿Y si la meditación ayuda a liberar las memorias de los hábitos de los cuerpos? Bien. Esas son unas palabras en nuestro léxico espiritual que pueden tener un significado amplio. Y la meditación es una de ellas. En nuestra comprensión, meditación es un estado de conciencia cuando nosotros vamos entrando en un lugar de perspectiva, de observación, y vamos realmente meditando a medida que vamos observando qué es lo que está pasando con nosotros. Entonces va mucho más, además de ser un ejercicio marcado con una práctica específica. La práctica específica nos ayuda a tener menos interferencia y estamos más concentrados en este proceso. Ahora cada uno está en un momento de su búsqueda y tienen un pasado ligado con el trabajo espiritual de hoy. Entonces la meditación para nosotros puede ser el comienzo de un camino, puede recordar a nuestro pasaje por las escuelas de la India, del Oriente como un todo, y depende de la necesidad de cada uno. O sea, el estado de conciencia es para llevarnos a observar cómo nosotros estamos, ver si nosotros podemos asumir ese estado de meditación en nuestra vida, y la meditación pasa a ser continua así. Ahora, ¿será que nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos? ¿Será que nosotros pensamos que emerge de nosotros mismos, de nuestra conciencia profunda, o que emerge de las centenas de interacciones que hemos en el día, de la tecnología también, y las reacciones emocionales que tenemos, que veremos enseguida? ¿De dónde viene eso? Entonces, este proceso todo, esa pulverización de impulsos que vemos hoy, esto va estirando este espejo que debería ser nuestra conciencia humana para poder ir identificando de lo que viene de nuestro interior. Entonces, si no me aquieto, si no dejo de agitarme, vamos a mudar el camino, si no dejo de agitarme, no voy a conseguirme aquietar con un ejercicio, porque no consigo asociar lo que me está agitando con lo que yo considero que es mi búsqueda. Yo creo que mi búsqueda es atrás de impulsos, atrás de músicas, atrás de mensajes, y no consigo escuchar mi interior. Y cuando llega el mensaje o una música que me ayuda, no consigo mantener la proporción de eso y hacer ese puente, y no dejo de ir para donde el dedo apuntó, que es contemplar la luna y no mirar para el dedo. Entonces, una pregunta muy amplia. Nosotros podemos reorganizar la memoria, porque vean, si yo me coloco en una decisión de observar lo que estoy pensando, sintiendo y teniendo como iniciativa de dónde viene eso, y naturalmente mi subconsciente, en él va a emergir mucha cosa. Si yo voy a
a lidiar con el inconsciente cada vez que surge alguna cosa va a ser muy difícil, hasta porque mi subconsciente tiene muchos elementos de encarnaciones anteriores, entonces va a ser muy desgastante y muy difícil comprender de dónde viene eso. Cuando emergió algo, ¿de dónde viene? Es evolutivo. Vamos a observar para dónde me está conduciendo. No es evolutivo, me está llevando para una autoafirmación del ego, me está llevando para una acción menos positiva. Voy a observar también y dejar que eso se pueda desprender de mi conciencia. Dejo eso pasar. ¿Dónde eso emerge? Porque si no, eso comienza a arrastrar junto los deseos, los pensamientos, mis intenciones, y ahí yo ya estoy lejos de mi búsqueda espiritual. Entonces la meditación como oración son prácticas y ejercicios y estados de conciencia principalmente que deberíamos llevar al paso siguiente, que es la vigilancia. El estado de vigilia. Estamos ahí en una vigilia saludable, en una tensión interna permanente, y lo que estira esta cuerda es mi aspiración. Mi aspiración que queda empujando esta cuerda continuamente hacia mi vida superior. ¿Y qué es lo que toca esta cuerda? Genera esta vigilancia, esta atención y ese filtro de discernimiento para percibir si voy a recibir esto o no, si es parte de mi camino o no. Hoy, la mayor parte de la humanidad es llevada de un lado para otro sin saber de dónde viene y para dónde va. ¿No es así? Centenas de impulsos por día sin hacer una síntesis. Entonces, en esta agitación es muy difícil realmente mantener este estado de vigilancia. Sentimiento y reacción emocional son la misma cosa. Vamos a hacer un ejercicio muy práctico en este exacto momento. Obsérvense a ustedes mismos ahora. Escuchen todo esto y esta pregunta. ¿Algo en nosotros reaccionó? ¿O emergió en nosotros algún sentimiento superior? Entonces vean, reacción, ella es típica del plan emocional. Es una reacción a partir del impulso de algo que ocurre en torno de nosotros. No solo en torno de nosotros físicamente, sino también en torno de la vida que llevamos, de lo que participamos y de todo lo que nos rodea. Existen sí sentimientos humanos, son sentimientos creados en esta vida, y existe el plano astral, la posibilidad de este cuerpo, que es un cuerpo sutil, construir lo que nosotros llamamos de sentimientos superiores. Y esos sentimientos superior, él emerge cuando nuestro mundo interior, él va depositando vida y una vida después de la otra. Aquellas mejores experiencias que representan nuestra relación con el universo. Entonces la gratitud, la compasión, que tiene la empatía con el camino de la compasión, la comprensión profunda. Todo esto son sentimientos superiores que van permeando nuestro cuerpo astral y van gradualmente curando o dando profundidad, van creando un campo de profundidad en nuestro cuerpo emocional para evitar que nosotros seamos tan reactivos y tan impulsivos. Entonces la reacción emocional es una cosa, sentimiento es otra. Reacción emocional, ella muda de acuerdo con el impulso, ¿no es así? Las relaciones humanas, eso es muy conocido. El famoso muerde y sopla. Reacciona emocionalmente, los impulsos mudan, reaccionan de una manera completamente opuesta. Y el sentimiento es más consistente, es un sentir, es construido en nuestro interior y muchas vidas inclusive. Entonces sería muy inteligente incluso buscar esa región dentro de nosotros
dónde están nuestros verdaderos sentimientos. Y nada mejor que eso que en la noche. Hablar aquí sobre la noche de dormir. Vamos a excluir un ejercicio para dormir. Vamos a incluir este tema y vamos a retornar después. Si nosotros no evitamos lo que nos agita, nosotros vamos a tener mucha dificultad de conciliar lo que está ocurriendo en nuestro interior y lo que está ocurriendo con nuestra personalidad. Y hoy el campo de batalla de la humanidad es el plano mental especialmente. Somos una raza mental en este momento. La raza Atlante es una raza emocional, pero el asa Aries está en pleno desenvolvimiento mental. Entonces con esto el proceso racional, la dualidad, la duda, los argumentos, los conceptos, todo esto es muy activo. Entonces, si esta agitación no nos encuentra en un lugar de quietud interior, es muy fácilmente que seamos arrastrados para todo esto y por más que tengamos construido en muchas vidas y también en esta un cierto conocimiento, una cierta adhesión, inclusive a lo que es superior, así seamos devotos, seremos arrastrados por esta agitación porque ella es muy fuerte. Y es muy fuerte que transporta la fuerza de la conciencia colectiva. Y en la conciencia colectiva están polarizadas muchas fuerzas involutivas como el caos, la disociación, la fricción, el antagonismo. Son todas fuerzas involutivas, fuerzas que no conocen la colaboración, la cooperación, solo conocen el caos, solo conocen la disociación. Y muchas de estas partículas, atención, componen hoy nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos primero son una combinación de un programa de nuestra alma, de una determinación de los señores del karma, de nuestra heredabilidad genética, del proceso del átomo permanente y de los átomos que por el proceso de nuestros padres físicos generaron nuestros cuerpos. Entonces, imaginen la mezcla de todo esto. Y quien debe dar una nota dentro de esto es nuestra alma y es nuestro ángel de la guardia, que son los únicos dos estados de conciencia que conocen lo que está por detrás de todo esto. Entonces, nosotros vamos tomando contacto excesivo con vibraciones muy densas. Si vamos tomando, me refiero a tomar contacto arbitrariamente, no cuando vamos en la dirección a ellas para servir. Son dos cosas totalmente distintas y opuestas inclusive. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, si quedamos absorbiendo muchos impulsos en nuestros filtros, o aquella cuerda estirada, la mano que estira esta cuerda, que es nuestra mano, a través de la vigilancia interior, ella se va aflojando el rigor de filtrar todo esto y a una cierta altura somos personas comunes externamente. Internamente, nuestro mundo interior está casi que desesperado por no conseguir proyectar su vibración. Acompañan. Entonces nuestra vibración está floja, nuestra cuerda y nuestro alimento está flojo, nuestra vibración quedó contaminada por esos filtros intermediarios y a una cierta altura no tenemos energía para sustentar a nuestra búsqueda interior. Es mucho, además de sustentar esta búsqueda interior, también sustentar la repercusión de esto, que eventualmente pasamos a ser una representante de esta luz interior en el mundo. ¿Recuerdan lo que Jesús decía? Vos sos la luz del mundo, vos sos el sol de la tierra. No quedemos enterrados en esto.
ni coloquemos a nuestra luz en un lugar donde no sea visible. Ahora, para esto tenemos que discernir mucho con qué entramos en contacto. Y esta agitación toda de la vida de hoy no permite todo que esto acontezca, del todo que esto ocurra. Y entonces, ¿cómo es que hago? Porque yo me quedo 3 horas dentro de un auto, porque voy a trabajar dentro del tránsito y este es mi día a día. Entonces, esto es un tema de nuestra conciencia. ¿Dónde está nuestra conciencia cuando hacemos todo esto? Porque si fuera realmente un karma, porque si fuera esa opción, usted va a ser ayudado en su conciencia de estar lidiando con todo esto en su conciencia profunda, está perfectamente alineado con su mundo interior y va a ocurrir lo que sea posible en su caso. El punto es que nosotros usamos la situación del karma para justificar a nuestra inercia y no nos movemos en la dirección de mantener esta cuerda estirada para profundizar la tensión de esta cuerda. Vean, cuanto más nosotros estiramos la cuerda, más armónicos nosotros nos proponemos, nos quedamos en esta cuerda. Cuanto más vamos estirando y quedando realmente alineados sobre esa tensión positiva, más matices profundas vamos a identificar de lo que somos y de lo que nosotros irradiamos. En general, la irradiación es inconsciente. No es necesario buscar tener conciencia de la irradiación. Nuestro papel consciente es ¿dónde está mi conciencia? En esta quietud interior, para no entrar en esta agitación colectiva o en este proceso. Vean, esto está promoviendo una batalla dentro de nosotros. Todos los que estamos encarnados, es una verdadera batalla. Y es por eso que tenemos dicho que es muy importante los periodos de la noche, para que nosotros podamos prepararnos para este momento tan importante que, vean, ocupa 1/3 eventualmente de nuestra vida. 1/3, un poquito menos, es mucho tiempo. ¿Dónde está nuestra conciencia en este momento del sueño? Volveremos a esto. Si nosotros estuviéramos más dedicados a nuestra vida interior, en la obra de la Fraternidad Federación, a través de la Asociación María, fue publicado un compilado de mensajes sobre la vida interior. Busquen eso. Entonces, si estamos atentos a nuestro mundo interior, nosotros tendríamos una posibilidad mayor de saber lo que está pasando con nosotros. Que nuestro mundo interior, me refiero en este contexto, nuestra alma, ¿no? Y nuestro ángel guardián es de donde viene aquella luz que va a estar iluminar nuestro camino, que va a traer claridad para lo que estamos viviendo. Traer claridad no quiere decir traer alivio eventualmente. Nosotros tenemos que vivir todo lo que es nuestro aprendizaje. Entonces, cuando nosotros nos precipitamos mucho delante de las pruebas y desafíos a buscar un alivio, nosotros estamos negando eventualmente la propia mano de Dios. No sé si ustedes conocen, hay una historia donde alguien estaba en una parroquia y hubo una inundación. Y ahí la persona corrió para la torre de la parroquia y ahí comenzó a pedir ayuda. Mi Dios, me ayuda, me ayuda. Vino un helicóptero. No es el helicóptero. Dios me ayuda, por favor. El agua continuó subiendo y él continuó pidiendo ayuda. Vino un barco. No, mi Dios me ayude. Negó subir al barco. Y el barco se fue. El agua continuó subiendo y él murió ahogado. En el momento de la prueba viene la ayuda que nosotros precisamos para el aprendizaje que precisamos hacer.
Y esto es muy importante, fue apenas un paréntesis, porque en el momento de prueba que nosotros todos precisamos, en este momento, nos identificamos el aprendizaje por atrás que estamos viviendo y vean cómo aquí esto tiene que ver con el trabajo iniciático. ¿Se acuerdan cuando hablamos del proceso iniciático? Si nosotros estamos con nuestra intención mirando para entrega hacia nuestro mundo interior y por lo tanto a todo lo que existe de superior, gradualmente esa energía van a ganar control y su vibración va a tener preponderancia sobre la autonomía de los vehículos materiales. Entonces, si una prueba o un desafío o un momento de físico que estamos atravesando, él es parte de nuestro aprendizaje y viene junto de esto energías superiores para contener la región de nuestros cuerpos, acompañan, evitar que los cuerpos quieran salir de eso artificialmente. Porque si queremos salir de algo artificialmente nos podemos perder del aprendizaje y ahí salimos artificialmente de aquello y vamos a encontrar aquella misma prueba o aún más acentuada en una otra situación. Que no entendemos esta prueba que estaba por detrás de aquello. Por eso es importante cualquier tipo de inquietud y enfermedad, porque paralelamente a todo lo que debe ser realizado para amenizar el sufrimiento, ¿no? Porque no somos masoquistas, es necesario esta reflexión. Y esta reflexión, si no es acompañada de este aquietamiento, los argumentos o explicaciones no van a ser suficientes. El símbolo o el significado profundo de esto es entre nuestra conciencia profunda y el universo. Nadie va a decirnos eso. Hay un atributo ligado con la cura, ya que mencioné la cura aquí, que dice renunciar a interferir en la evolución de los demás. ¿Qué tiene que ver con eso? Nosotros insistimos en dar una respuesta a algo que no nos corresponde. El curador es un ajustador de frecuencias. Él le ayuda a reconstruir una frecuencia. Él no es el dueño de la frecuencia, ni es el dueño de la frecuencia que el otro tiene que manifestar. Por eso es que la medicina es tan delicada, ¿no? Es muy delicada. Bien. Entonces, si nosotros quedamos colgados de más y buscando la agitación, si no paramos un poco en el aquietamiento y cuando algo en nosotros oscila, tenemos que dejarla pasar. Nosotros vamos a tener mucha dificultad de estabilizar nuestra conciencia en lo que realmente estamos haciendo aquí. Vamos a tener mucha dificultad y cualquier impulso que oscile más allá de lo que estamos acostumbrados va inclusive a nos traer cuestionar si estamos en el camino cierto para vivir eso, ¿no? Viene un viento un poco más fuerte, ¿no? Una curva un poco más fuerte. Si no estamos asegurando bien el volante, ahí eventualmente vamos a chocar. Entonces, aquietar realmente, encontrar algo que en este tiempo es muy importante. Porque aun que tengamos un lenguaje, una presentación que nos remite a grupos religiosos, no es lo que se llama gracia de estado. Vean, sea el tipo de pasado espiritual que cada uno tenga en esta vida o en otras, humanamente, nosotros podemos llegar hasta un cierto punto. Estamos dentro y estamos condicionados por los límites de la encarnación y por los límites de la condición del planeta también. Entonces, para que exista realmente un impulso evolutivo dentro de este contexto, un impulso evolutivo que viene de otra región y que eventualmente usa algo, algún espacio o alguien
para manifestarse, es necesario una gracia de estado. Esta gracia de estado, ella viene cuando nosotros hacemos nuestra parte, como dicen los libros sagrados, ¿no? El barco, él es parte de la embarcación, las velas, el remo, las cuerdas, todo esto es parte de la embarcación. Ahora el viento sopla donde él quiere, entonces nadie va a determinar una gracia de estado. Nosotros creamos la condición y en esta inteligencia de la vida superior, cuando y si es el momento, vamos a comenzar a servir. Y atención, esto es generar, porque esto acontece inconscientemente, porque comienza a aproximarse esa energía de la gracia de estado. Es una ayuda especial, es una irradiación especial del universo que por algún motivo, seguramente construido en muchos ciclos del universo y otras encarnaciones, se vale de este karma positivo. Usa este espacio para irradiar allí un estado de conciencia, una energía, una situación, y ahí nosotros pasamos a servir. Si nosotros no estamos necesitados de aquietamiento, esto es imposible. Es imposible porque primero nosotros podemos confundir la gracia de estado con un mérito individual. Nosotros podemos apoderarnos de este mérito que es una gracia de estado con algo conquistado individualmente. Perciben la diferencia, ¿no? Es una diferencia sutil, mas está ahí. Y todo esto es parte del aprendizaje del discípulo. Es parte del camino de quien se está formando para realmente un día ser un servidor del plan evolutivo. Es un largo camino, ¿saben? Ahora este camino, él debe ser vivido ya hace muchas vidas. Y actualmente nosotros queremos encontrar lo que ya transitamos y actualizar esto para no caer una y otra vez en todas estas pruebas del ego espiritual, de que nosotros tenemos el control del asunto, que nosotros tenemos méritos humanos, y todo esto es parte del preparatorio, que la mayor parte de los buscadores ya vivieron en otras vidas. Entonces, este aquietarse hoy, el impulso de hoy, es evitar esta agitación porque no nos permite llegar a este lugar dentro de nosotros. Y vean, cuando nosotros llegamos en este punto, cuando cada uno de ustedes llegue a este punto, van a ver por la vibración la diferencia. Y tal vez van a comprender la diferencia de esto. Vean, nosotros llegamos en esto cuando el viento quiere, en nuestra analogía. De repente nosotros sentimos allí un alineamiento, una cosa que establece. Nosotros sabemos que ahí en nosotros, viviendo en algún grado, porque Jesús dijo, está en el mundo sin ser del mundo. Y sabemos junto de esto que no fuimos nosotros que construimos aquello, ni sabemos cómo llegamos hasta ese estado. Vean lo que es la pureza, ¿no? Ahora, si nosotros no aquietamos, y en este sentido del aquietamiento también a nuestra voluntad humana, no hay situación espiritual que resuelva. Por eso la búsqueda, la meditación, la oración, la vida consagrada, el servicio, está ligado directamente con la voluntad humana y la voluntad superior. Si nosotros no ingresamos en este símbolo, bueno, vean, estamos entrando en la Cuaresma, ¿no? Este símbolo es muy apropiado porque a una cierta altura Jesús entró en el huerto Getsemaní. ¿Qué es eso? ¿Es una festividad? No, es una agonía. Y ahí la llave que Él nos dio fue cuál: sea hecha tu voluntad y no la mía. Entonces,
es muy importante profundizar todo esto porque nosotros no aquietamos nuestra voluntad humana que nace de la autoafirmación y de la personalidad, que por su vez nace eventualmente y también genuinamente de experiencias aún no concluidas en nuestra experiencia humana. Y al final todo esto viene junto y todo esto sobrepuesto. Entonces tenemos que aprender a discernir si aquello eventualmente está incompleto en mí o me refiero a una experiencia o por la gracia de estado, si identifico que existe una puerta abierta para algo diferente, algo superior, que por su vez activa el que yo tengo que renunciar a algo, a renunciar a esa experiencia personal, a otra experiencia evolutiva, no, ¿verdad? No es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo en un cierto grado. Entonces, cuando nosotros nos aquietamos, el diálogo entre estas voluntades se va afinando. Porque nuestra voluntad humana, si ella está concentrada en la personalidad y si realmente ella es la búsqueda del alma y de lo que hay de superior dentro y fuera de nosotros, esto va a alinearse y ahí yo voy a sentir en este alineamiento un apaciguamiento automático, independiente, si estoy en el tránsito, en el medio de San Pablo, o si estoy en un alto de una montaña solo. ¿Cuántos relatas que van para el Himalaya, pagan una fortuna, llegan allá y la mente y la persona fue y retornó y no ocurrió nada? Porque el proceso no es externo, la condición ayuda y mucho. Ahora la condición es en nuestra conciencia. Por eso las partillas son para despertar el expandir de la conciencia. Entonces, ese aquietamiento es para que esa voluntad humana se vaya alineando con lo que existe de superior y que nosotros podamos aprender que en la jerarquía del universo hay que aprender a esperar. Existe un momento para todo, comprendamos esto definitivamente. Existe un momento para todo. O el viento sopla donde quiere. Entonces esto no es inercia. No, prepare su barco. Deje el barco en orden, estire las velas, mantenga las cuerdas en orden, coloque la mano en el timón y fique vigilante para ver cuando el viento sopla. Nosotros, para concluir con el tema en esta última abordaje, vamos a ver el tema del sueño, que es muy importante. Hoy la tecnología, muy probablemente casi todos nosotros, siempre nos quedamos hasta el momento de dormirnos con la tecnología en las manos. Y la luminosidad de la tecnología promueve en nuestro sistema nervioso un tipo de estímulo que no termina cuando nosotros apagamos el aparato. Aquello continúa generando una fricción en el sistema nervioso, buscando allí alguna cosa que mantenerse vivo, porque no es una luz natural. ¿Me explico? Queda buscando mantenerse viva dentro de nosotros. Y es muy recomendado que ahora vean, esto necesita disciplina, decisión, establecimiento de una prioridad, que si yo me voy a cuidar correctamente o voy a dar atención al máximo posible para que mi barco, muy aplicable aquí, o si voy a dejar mi barco ahí en la onda de todos, voy a tener la pretensión de que al meditar, al orar o hacer cualquier práctica espiritual, allí va a ocurrir alguna cosa que va realmente a consolidar mi conciencia. Vean, la vida es continua, no es solo durante el momento de un ejercicio espiritual. Cuanto más hay entre una actividad y un momento y otro
y voy creando una lógica evolutiva y constructiva, más posibilidades de estabilizar mi conciencia en este lugar de quietud. Acompañan interior y por lo tanto confirmar mis votos en la vida, en el momento específico y por lo tanto ser considerado por ese evento, por esta gracia de estado, para reflexionar de alguna forma la trayectoria que el barco debe hacer, es una analogía, y servir a este mundo, a este universo tan necesitado. Entonces, este ejercicio muy breve que nosotros podemos hacer antes de dormir, sustituyendo eventualmente. Vean, eviten movimientos impulsivos. No, Fray Luciano dice que no es para usar tecnología tantos minutos antes de dormir. No, no hablé de eso. Hablé en general y hablé antes de dormir. Entonces, no adelanta a crear una cosa artificial. Entonces, dispongámonos un día después de otro a crear un espacio. Después de terminar la tecnología, crear una condición de estar con nosotros mismos antes de dormir. Primero, nos ayudaría a renunciar. No estar buscando superfluamente impulsos que no nos corresponden, que es lo que termina ocurriendo. ¿Y para dónde va todo esto? Va para el sueño. Y ahí quedo soñando con varias cosas que no tienen nada que ver con mi proceso evolutivo. Tiene que ver con lo que acabé de ver en la tecnología minutos antes de dormir. Entonces, ¿cómo tornar nuestro sueño evolutivo? Es esto. Y hay un ejercicio muy simple que nos puede ayudar, que es lo siguiente. Sin buscar conducir el proceso, si conseguimos desconectar un poco más tiempo de lo que ayer, después un poco más de lo que hoy y así por delante. Vamos aumentando ese margen. Y nos colocamos delante de nuestra tela mental y nos preguntamos, ¿qué colores emergen en nuestra conciencia? Observamos, simplemente observar. No es conducir a yo me gusta tanto el amarillo, no es este el ejercicio. Es lo que aparece en la tela de permitir con neutralidad lo que el mundo interior se quiere comunicar con nosotros y especialmente el plano astral, porque los colores nacen en el plano astral. El fuego del espacio, que podemos un día estudiar sobre esto, él genera partículas ígneas y ellas se van condensando cuando atraviesa el plano astral, genera los colores. Infinitas matices y graduaciones. Entonces cerramos los ojos, vamos a ver qué color se presenta. Son muchos colores, no hay problema, queden delante de esos colores. No es que sea fácil, ¿no? Más vamos a comenzar esto cuando viene un pensamiento, lo que viene el Instagram, lo que el otro me dice, el mensaje de no sé qué. Sí, va a comenzar a percibir las interferencias que era cuando renunciamos. Entonces volvemos a los colores y cuando esto se estabiliza de una cierta manera, dejamos eso salir, quedamos en silencio y vemos si surge otra camada de colores, hasta que nosotros sientamos que emerge un color con varias graduaciones. Es señal de que estamos con la mente y ingresamos en el plano intuitivo. Hagan el ejercicio. Vean qué colores emergen, estabiliza, dejamos a eso de lado y vamos a la segunda etapa hasta que una única cosa se establece para los matices. Entonces ahí estamos delante de una posibilidad de facilitar que nuestra conciencia más rápidamente se desprenda de los planos intermediarios, etérico, astral y mental, y pueda restaurar un sueño profundo en el plano intuitivo. Si quieren, hagan la experiencia y después nos cuentan por mail. Para concluir, tenemos aquí un aviso de la editora. Irdin, muy importante. Estamos prácticamente a un mes del lanzamiento del libro de San José.
que será en el día 19 de marzo, en Figueira. Y tenemos una información importante de la Erdine Editora. La preventa del libro, titulada De origen al origen, fue extendida hasta el día 1 de marzo. Agradecemos a todos los que ya adquirieron este ejemplar. En la tela están viendo el libro. Y queremos convidarlos a quien nos asiste y que tiene interés en esta obra, que también adquiera su ejemplar. Esta es una oportunidad para adquirir este ejemplar anticipadamente y así apoyar en la viabilización de esta publicación. Está siendo preparada ya hace muchos años con mucho cuidado y mucha dedicación. El libro cuenta con la revisión en la primera persona de Trigueiriño, acompañado del proceso de la hermana Lucía. Entonces el libro realmente es bastante importante. Es un libro muy diferente inclusive. Y vamos incluso en algún momento a iniciar un ciclo de profundización en este contenido porque es un libro público, es un libro para toda la humanidad y es muy importante para todos nosotros. San José, él se presenta como en este libro como San José y es una conciencia que ya encarnó con nosotros muchas veces. Como el Conde Saint Germain, que es una conciencia muy conocida en el mundo místico y espiritual, entre otras expresiones. Fue una aproximación de la conciencia de este grande ser que es San José. Es una jerarquía espiritual que acompaña a la humanidad ya hace muchos siglos. Vivió encarnado en la condición humana, por lo tanto conoce bien este proceso que estamos estudiando aquí y por lo tanto seguramente este libro tiene muchas llaves y muchas instrucciones y muchos ejemplos de cómo él lidió también en cuanto como San José y que eso nos puede ayudar. La semana que viene estaremos en España, en Madrid, y tendremos un encuentro importantísimo de caridad y servicio. Se hará una actividad con personas necesitadas, también se hará una palestra pública en Madrid. Vamos a grabarla esta palestra y después colocaremos disponible para todos. Será hecha en español y así vamos siguiendo adelante con la expresión de esta obra. Muy bien, gracias a todos. Nos vemos de aquí a 15 días, nuestra próxima partilha. Hagan un buen trabajo de aquí también. No se olviden de trabajar el barco porque el barco tiene que salir en orden cuando el viento sople. Muchas gracias.